Jules Bianchi nació el 3 de agosto de 1989 en Niza, Francia, en una familia con afinidad por los deportes de motor. Su abuelo, Mauro Bianchi, había ganado varios títulos mundiales de coches deportivos. Su tío abuelo, Lucien Bianchi, había competido en carreras de Fórmula 1 y había conseguido la victoria general en las 24 horas de Le Mans en 1968. Como su padre Philippe era propietario de un circuito de karts, Jules ya competía en karts desde los 3 años. Más tarde, compitió con éxito en carreras y campeonatos internacionales de karts antes de pasarse a los coches de carrera en la temporada 2007 y ganar la Fórmula Renault 2.0 francesa en su primer intento. En 2009, Bianchi consiguió la victoria general de la Fórmula 3 Euroseries. En 2011, acabó tercero en la GP2, lo que ahora conocemos como la Fórmula 2, y en 2012 fue segundo en la Fórmula Renault 3.5. En ese momento, Jules Bianchi llevaba mucho tiempo centrado en un habitáculo de Fórmula 1, especialmente con su representante Nicolas Todt, el hijo del entonces presidente de la FIA, Jean Todt. A finales de 2009, Jules fue el primer piloto en ser aceptado en la recién fundada Academia Junior de Ferrari, tras impresionar en las pruebas de Jerez. En 2011, Jules se convirtió en el primer piloto de pruebas y reserva de Ferrari en Fórmula 1, sustituyendo al veterano piloto Luca Badoer. En 2012, Ferrari lo cedió a Force India, donde participó como piloto de pruebas los viernes de los grandes premios de China, España, Valencia, Silverstone, Hockenheim, Hungría, Monza, Corea y en Abu Dhabi. En 2013, Jules fue ascendido a piloto regular de Fórmula 1 en Marussia Cosworth. Durante gran parte de la temporada, Bianchi tuvo bajo control a su compañero de equipo Max Chilton, pero el paquete técnico fue demasiado débil para sumar puntos. En Malasia, en su año debut, Jules no llegó a superar la 13ª posición. En 2014, las cosas fueron mejor con los motores de los clientes de Ferrari. Jules terminó noveno en el Gran Premio de Mónaco, sumando sus primeros puntos y también los primeros puntos para Marussia. El dinero del premio ayudó al equipo, que atravesaba dificultades económicas, a seguir compitiendo en la Fórmula 1. Pero entonces llegó ese 5 de octubre de 2014. Se trata del último accidente mortal en la Fórmula 1 hasta la fecha. Bianchi resultó gravemente herido en el Gran Premio de Japón de 2014 y murió unos meses después. Durante el Gran Premio de Japón, en Suzuka, bajo condiciones climáticas extremas debido al tifón Fanfong, se produjo un trágico accidente que costaría la vida al piloto francés. La carrera se vio afectada por la lluvia intensa, lo que provocó que varios pilotos se salieran de la pista. Tras el incidente de Adrian Sutil, que se quedó atrapado en la grava, se desplegaron banderas dobles amarillas para advertir a los pilotos de las condiciones peligrosas y de la presencia de un vehículo de recuperación en la pista. Sin embargo, Jules, al igual que Sutil, perdió el control de su monoplaza a alta velocidad. Su coche se estrelló contra una grúa que estaba retirando el vehículo de Sutil y provocó graves lesiones que finalmente le costaron la vida. Así fue la vuelta 43 de aquella carrera. Pero donde Adrian Sutil había encontrado una escapatoria vacía una vuelta antes, ahora estaba el vehículo de rescate, y 2,61 segundos después de perder el control, Bianchi se estrelló contra la parte trasera del vehículo de rescate con su coche de carreras a más de 120 km/h. La grúa se levantó brevemente por el impacto y enterró parcialmente el coche de Bianchi debajo. El entonces vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la FIA, Andy Mellor, declaró más tarde que el impacto fue tan duro como si un coche sin zona de deformación hubiera caído desde una altura de 48 metros. Las consecuencias fueron devastadoras. Bianchi sufrió heridas muy graves en la cabeza y perdió el conocimiento de inmediato. Los servicios de emergencia lo sacaron de su Marussia destrozado, cuya barra antivuelco se rompió en el impacto. Bianchi recibió los primeros auxilios en el lugar del accidente. De hecho, las condiciones climáticas eran tan malas que el helicóptero de rescate no podía despegar. Por ello, Bianchi es trasladado en ambulancia a un hospital a unos 15 kilómetros al norte. Allí es operado de inmediato y luego es trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Desde allí se confirman las lesiones extremadamente graves en la cabeza y el propio Bianchi se encuentra en coma inducido. Al día siguiente del accidente, la familia de Bianchi llegó al hospital y se quedaron junto con él en Japón para que recibiera tratamiento durante las siguientes semanas. En noviembre, los médicos lo sacaron del coma e informaron que Bianchi volvía a respirar por sí solo. Permanecía inconsciente cuando la familia lo trasladó a Niza, en Francia. Su estado seguía siendo crítico. En verano de 2015, su estado empeoró. El 17 de julio, 9 meses después del accidente de Suzuka, Bianchi falleció en el hospital de Niza a causa de las graves heridas sufridas, y sin recuperar nunca la conciencia.
Tenía tan solo 25 años. A raíz del accidente, la Federación Internacional de Automovilismo encargó a una comisión para investigar lo ocurrido. El resultado fue la introducción de medidas técnicas de seguridad adicionales en los coches de carrera a partir de 2015 y la introducción de fases de coche de seguridad virtual para poder reaccionar más rápidamente ante los incidentes. En un paso más, tras el accidente de Bianchi y sobre la base de muchos otros accidentes en varias series de carreras, el organismo rector mundial impulsó la introducción de la protección del habitáculo, que se convirtió en obligatoria en la Fórmula 1 en 2018 con el nombre de halo, por lo que Romain Grosjean describió a Bianchi como su salvavidas después de su accidente y el incendio en Bahrein en 2020. Como homenaje al fallecido Bianchi, la FIA también retiró permanentemente su número de salida personal, el 17. Es el único número que ya no se reasigna en la categoría. Jules no solo era el favorito de Ferrari por los puntos de Mónaco, también era visto como el posible sucesor de Kimi Raikkonen, como confirmó más tarde el expresidente de Ferrari, Luca Di Montezemolo. En un obituario en la Gaceta dello Sport escribió: "El accidente de Suzuka nos privó del piloto que habíamos elegido para el futuro". Se podría haber mostrado a Charles Leclerc como ahijado de Jules Bianchi. 8 años más joven, Leclerc sustituyó a Raikkonen en Ferrari en 2019, asumiendo el papel que una vez estuvo destinado a Jules. Tal vez los dos serían compañeros de equipo en Ferrari en la Fórmula 1 de hoy si Jules no se hubiera estrellado en Suzuka en 2014.